Hola, arquitecto Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, gracias. Bienvenido aquí a la laguna. Calorcito, pero bienvenido. Muchísimas gracias. La comarca lagunera, es un verdadero placer estar por acá y más para conocer esta joya. Jóvenes, prepárense porque el día de hoy les tenemos algo muy especial. Platícanos, por favor, un poco sobre el proyecto, maestro. Pues hombre, es una casa que primero desde que escogimos el terreno fue muy importante como sacarlo de las calles, ¿no? Entonces por eso inclusive puedes ver todo el entorno y termina la calle aquí. Entonces realmente aquí nomás pasamos nosotros, ¿no? Y enfrente de la casa pues, está todo este gran jardín que es parte del clúster de aquí de la Cerrada donde vivimos. Y ya pues rematamos con una fachada realmente muy sencilla, algo que se nos ocurrió que fuera totalmente discreto y nomás como que se enmarcara con un muro morado, que el muro morado siempre transmite un como misterio, ¿no? Porque realmente como vamos a ir descubriendo la casa, todo está como para encontrar sorpresas y que nos van guiando a estos espacios tan vivibles, que es lo que buscamos, ¿no? Tener espacios muy vivibles. Maravilloso. En esa elegancia de la sencillez vemos como muchos detalles. Por ejemplo, la proporción de la cochera, la altura no es muy alta. Este muro tampoco es muy alto. El vestíbulo con ese 280 es justo sin ser demasiado excesivo. ¿Cómo, cómo consigues esas proporciones tan elegantes? Pues mira, esto fue quizás hasta una coincidencia porque hay un reglamento aquí del fraccionamiento de ciertas alturas. Entonces, nomás, lo único que sí pedimos permiso fue como enfatizar el muro morado y la proporción pues quedó realmente adecuada a altura y anchura de puertas para, pues, para poder lograr esa sencillez también, ¿no? Ya veo. ¿Qué altura tiene el muro? El muro trae 2,45 por ahí, Ok, más o menos. ok. Y luego los materiales, ¿verdad? Porque se ve sencilla, pero de repente vemos este tono como terracota, el tono morado, la piedra natural. Luego, ¿de qué material es el muro, me comentabas? Sí, De es la derecha. un muro de piedra de sillar que lo trajimos del centro del país, se llama sillar café, y lo lajeamos aquí para dar esta textura más suavecita y tratar de perder un poco las boquillas. Y se combina muy padre con el café también del muro, que son colores pues muy de aquí de la región de Torreón, ¿no? Y lo complementamos también con unos pisos muy amigables y muy fáciles de trabajar y de vivirlos, que es la piedra, pues son piedras naturales. Prácticamente toda la casa tiene puro producto natural, puros materiales naturales. ¿Y a qué se debe eso? Pues al bonito envejecimiento que tiene, ¿no? Y que pues, siempre están, nunca pasarán de moda. Es correcto. Me encanta cómo el mismo nivel, ¿verdad? Entra aquí en la cochera. Y aquí le hicimos estos agujeros a la puerta del portón de la cochera y a la puerta principal para darle también vida al perro. Tenemos perros aquí, entonces que pudieran tener por lo menos la conexión visual hacia afuera. Ese fue el motivo. Excelente. Pero es un muy buen detalle, ¿verdad? La hace todavía menos pesada y luego vemos otra vez el detalle en la puerta. Sí, aquí, de allá, de adentro, pues podemos ver quién llega o quién Claro. está recibiendo, visitándonos. Está muy bonito. Y me encanta que Pues, no necesita techo, ¿verdad? Porque tú aquí en algún momento pues, debiste haber pensado, le pondré una losa por si llueve, pero no llueve. pues realmente aquí en Torreón no llueve, ¿no? Entonces es un tema que no nos preocupa mucho estos tejados o techados en los pórticos. Realmente el pórtico principal de la casa lo tenemos acá un poquito más adelante. Ahorita, si quieres, pasamos. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Y pueden empezar a ver estas cosas, jóvenes.
Estas lámparas, ¿qué altura tiene? O sea, está a unos 60. Unos 60 a escala para que te des cuenta que hay algo. Es un poquito la idea. Y aquí entramos. Si quieres, Abraham, pasa, bienvenido. Muchísimas gracias. Ustedes ya me conocen, jóvenes, y puedo pasar años en las fachadas. Pero esto es una explosión de alegría. Aquí realmente pues, es un terreno que tenía, toda esta parte era una nogalera. Entonces había una serie de nogales, pero respetamos tres grandes nogales. Uno que está acá a la derecha, que genera un patio entre la cochera y la sala. El otro nogal que está al centro, que, que obedece a, digamos que es el patio central donde está de un lado la sala, el comedor y el área social. Y atrás tenemos otro patio en la cocina, que al ratito lo vemos, que es donde se respetaron estos tres nogales muy padres, y en torno a eso se articuló la casa. Ok. Y tenemos, esto es realmente el jardín principal con la alberca. La casa intencionalmente la aventamos hasta el fondo del terreno para poder lograr tener toda esta gran vista hacia el área o el parque central de la Cerrada, ¿no? Donde ya lo vimos, el área verde que tenemos, que realmente desde las recámaras de arriba, toda la vista obedece muy bonito hacia esa zona. Y qué bonito también este acceso. O sea, la forma en la que te acompaña el sillar, ¿verdad? El muro de sillar que entra. Y el detalle De los plúmbagos, plúmbagos se que llaman. obedece también al color morado del muro. Y luego la sombra, ¿verdad? La sombra del árbol. Como, como le da dos tonos de morados al Sí, muro. claro. Ahora no hay mucho viento, no se mueve mucho, pero luego también se vuelve como mágico el muro, con mucho movimiento, el, con el claroscuro de las sombras. Y aquí nos remata como visualmente del acceso pues esta fuente, este sonido de agua realmente, porque es un escurrimiento nada más. Y de alguna forma cargado hacia el lado derecho, que nos guía hacia la sorpresa primera, que es el acceso principal a la casa. Claro. Y acá Buenísimo. igual repetimos un juego de plúmbagos también. La verdad es que la vegetación que tenemos es sumamente natural, nada ornamental. Y eso pues te da también que sea una casa muy, muy vivible, no tan, ahí no me puedo acercar, ahí no me puedo ver, etcétera, ¿no? Bajo mantenimiento. También bajo mantenimiento. Allá arriba es una terraza, el techo de la azotea de la cochera, es una terraza que luego de repente hacemos ahí algún evento. Pero se ve que los eventos aquí están frescos. Vean qué bonito. Aquí hay una volumetría muy, muy interesante, ¿verdad? Esta Sí, pieza. claro. Aquí tratamos de justamente también lograr una serie de volúmenes que sea un poquito disruptivo. Y el pórtico de acceso es un volado del mismo elemento de la casa, de estos volúmenes de la casa, está sobrepuesto en el muro amarillo y te da una sensación de invitación, y el color pues también, ¿no? Como ya has explicado en varias otras ocasiones, los colores, cómo transmiten ciertas sensaciones. El amarillo te transmite alegría. El amarillo es un color de felicidad. Me gusta como la sustracción, ¿verdad? No tienes una losa que sale, sino que más bien es una oquedad la que te permite entrar y aquí ya sientes el fresco, ¿verdad? Aquí ya empieza a cambiar la temperatura. Ajá. Sí, pues aquí está, bienvenido. Muchas gracias. Primer remate, elemento de color. Ahí tenemos una pintura del maestro Pesina, que son de las pocas decoraciones que tenemos en casa, acompañado de unas piedras de madera que nos encontramos en un viaje por el centro de México. Me gusta ese concepto, piedra de madera. Y bueno, es el primer como entrada de luz de este gran espacio que es la sala, que sí la usamos mucho, no es como en las áreas estas que haces sala, comedor, que no los usas nunca. Aquí realmente
todos los espacios de la casa están planeados para usarse. Y como puedes ver ahí la casa ahora tiene una relación interior y exterior totalmente con estos grandes ventanales, aprovechando la orientación también de la casa que está norte-sur. Entonces realmente el sol nunca entra por las ventanas, entra nada más la luz. Y lo complementamos también eliminando estas grandes traves por los claros de vidrios que tenemos. Quitamos las traves, las pusimos invertidas hacia arriba. Y entonces te da esta sensación de que se te va la vista hacia afuera, ¿no? Y obviamente pues te invita a esta como vida interior y exterior, ¿no? Se siente como una terraza, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando Ujú. abrimos todas las ventanas, sí, realmente estás como afuera, ¿no? Ahorita vemos otro espacio que tenemos por acá. Me gusta también el interiorismo porque ¿cuánto mide el ancho? Me gusta esta decisión de dejar este pasillo que te circula, ¿verdad? Que te rodea, pero al mismo tiempo tienes otro mueble que te respalda. Creo que es una combinación muy Sí, afortunada. es una proporción que aquí nos dio, pues también por espacialmente 5 por 8 de Ujú. fondo. Entonces te queda como en isla la sala, entonces tiene esta movilidad por todos lados. Lo que hace también que cuando tenemos cualquier tipo de evento, pues es muy amigable socialmente, ¿no? Que eso también buscamos mucho, sí tenemos mucha vida social. Ya sabrás. Excelente, excelente, excelente. Hay sillitas para los más pequeños. Muy bien. Tenemos, tenemos para todas las escalas. Excelente. Y aquí se ve muy bonito cómo va circulando la luz también, ¿verdad? A través de los vacíos. Ciertos detalles, la luz está muy discreta también. Tenemos muy pocas lámparas, muy pocas luz cenital o artificial, porque realmente la casa tiene mucha luz natural Ujú. y realmente, bueno, pues no se requiere mucho, ¿no? Y me gusta el detalle de hacer las sustracciones. O sea, la lámpara no te queda el foco después de la losa, ¿verdad? Sino te queda remetido. Pues tratar de esconder todo y que sea lo más limpio posible el espacio, que Ujú. realmente lo que llame la atención o lo que valga realmente, pues es la gente que está aquí, ¿no? Me gusta. Y luego también interesante que no la colocas en los centros del espacio donde te sientas, ¿verdad? Está en las circulaciones. Es la idea, circulaciones o enfatizar algunos puntos específicos, como en esta parte, ¿no? Pero sí, tratar de ser lo más discreto posible con el uso de la luz artificial. Excelente. Y luego acá pues, descubrimos un remate visual al fondo con una pintura del artista María Ángel. Y se integra este espacio aunque está separado, pero está 100% integrado con el tema del comedor, que también es un espacio que usamos, aquí comemos todos los días. Y bueno, también es un espacio de 5 por 5 muy abierto, Ok. con mucha luz natural también, por el ventanal que obedece al patio central que les hablaba, que es la interconexión exterior entre sala y comedor. Igual este espacio con un gran ventanal sin trave de cerramiento y con una ventana que corre completamente. Y entonces tienes una integración absoluta, ¿no? Aquí en Torreón se utiliza mucho las terrazas, la vida exterior es muy de uso diario, caray, constante, ¿no? En las tardes, en las noches es muy agradable el clima. Entonces por eso se integra esto a todo dar. Buenísimo. La piedra mojada, ¿no? Cómo refresca. Cambia la temperatura, claro. ¿Qué altura tenemos en la casa, maestro? Aquí tenemos 305, me parece que es la altura libre. Se siente altura y media. Eso me llama mucho la atención. O sea, que se siente pues muy buen espacio. Sí, es que la verdad también por otro lado somos familia de altos, entonces sí nos preocupaba mucho ese tema. Ahorita puedes ver la altura de la cocina y de los lavabos, sí son Claro. este,
anormalmente altos. Bueno, eso está muy bien, ¿verdad? Tiene que ser, así debe ser. Pues podemos pasar a conocer la cocina. Por acá, claro, con todo gusto. Muchas gracias. Aquí vamos ahora ya digamos a las zonas ya sea privadas, que es acá esta escalera que ahorita vamos, o la zona de servicios, cocina. Esta es la escalera principal de la casa. Sí, Súper discreta, ¿verdad? sí, también hicimos pues el intento de hacer algo, una puerta que no sabes qué hay allá, algo muy discreto, privado, y ya te lleva pues, a la zona de las recámaras y ya la área privada, ¿no? ¿Cuánto mide de ancho la escalera? La escalera tiene 90 centímetros de ancho. ¿En serio? ¿Y da bien la vuelta un mueble? Sí, 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 hemos batallado un poquito, pero sí, sí Pero da, sí pasa. sí pasa, sí, Excelente. porque va para allá y luego regresa. Ahorita vamos para allá, Ahorita jóvenes. vamos para allá. Prepárense. No coman ansios. Es el remate de una pintura, un laberinto muy interesante. Y aquí está pues la cocina, la verdad es que muy, muy sencilla. Unos muebles que contratamos una cocina italiana por la calidad y garantía que te dan, la verdad, muy, muy amplia. También lo que te decía, pues tenemos gente aquí, somos de muchos eventos sociales. Y aquí este gran ventanal también obedece al tercer patio que te comentaba, que es el patio, digamos, de la cocina, ¿no? Y se vuelve acá una terraza de lectura, de ir a echar el cigarro, de eventualmente desayunar, eventualmente ponemos el asador ahí, es muy, muy versátil realmente. Y lo que te comentaba de la altura, pues la altura de la cocina tiene 1,05, ¿no? la cubierta. Y eso, pues, Normalmente es de 86, 90, ¿verdad? 86, 90, le pusimos 1,05. Entonces, pues nos ayuda ahí al trabajo aquí de la familia. Excelente. Pues se ve muy bien. La verdad que me gusta que no tenga gabinetes arriba de esta cubierta, ¿verdad? Que la ventana se vea Sí, pues más aquí la alta. idea era justamente dar esta integración a través del patio, cómo pudiera sentirte como que Ujú. estás afuera, ¿no? Con el tema de la cocina. Y aquí estamos, pues ahí intentando hacer un patio medio catalán, medio acuerdo, con estas macetas allá, unas plantas ahí que se van a ir tapando todo el muro, ¿no? Es un patio también muy, muy agradable, que está en proceso. Qué bonito. Entonces es un nogal. Un nogal, exactamente. Ah, y es cierto, ahí están sus nueces. Ya empiezan a brotar, ya para diciembre están listas. Son de frío las nueces, ¿verdad? Sí, sí, aquí ya empezó a tirar la hoja, como puedes ver en algunas partes. Perdón. Siempre es un tema aquí, cada año es un tiradero de hojas, que bueno. Es el precio, ¿verdad? Por tener Sí, claro. una belleza como un árbol. Y un perrito también. ¿Cómo se llama el perrito? Cuba. Hola, Cuba. Cuba. Oh, no. ¿Y estos huequitos se los hiciste para eso? Sí, pues también un poquito para que sacara la cabeza y no estuviera como traumada ya. Pobrecito. Ah, qué bonito. Me gusta que se empieza a desconfigurar la pieza aquí. Como que ese Sí, macizo, ¿verdad? Que se empieza a aquí erosionar. ya se erosiona. Digamos, allá arriba es la ventana de una recámara, es la única recámara que no da a la gran área verde de allá. Y un patio del estudio, por aquí somos dos arquitectos y un artista plástica, entonces pues hay un estudio allá arriba donde ahí hemos trabajado todos. Qué belleza. Y también pues, le mezclamos ahí el color que hemos estado usando en la casa como color adicional al blanco. ¿Y cuál es el criterio para usar la herrería cuando es una casa de tanta masa? Bueno, realmente la herrería puesta en esta forma es para que exista la integración también del patio, no bloquear la vista o el espacio con un muro, sino nomás es un barandal de seguridad, pero está abierto, entonces no necesitas como asomarte a ver qué hay, sino desde atrás estás viendo, ¿no?
Ok, ok. Integrar la Está integrado, conexión. sí. Exactamente. Me gusta, muy bien. Y luego por Sigamos. acá tenemos el área familiar, o family room, como le llaman, es para este lado, de alguna forma integrado con, o semi-integrado con la cocina. Y también es un espacio muy, aquí están las cosas, muy abierto hacia el jardín, hacia el área verde, a la alberca. Aquí también es el gimnasio. Pero qué agradable está, ¿eh? Y esto, pues tenemos esta puerta que también se abre completamente, igual sin cerramiento. Entonces se integra este espacio, que es el espacio de la tele, el antecomedor o el para jugar póker o dominó, y se abre todo este ventanal, corre hasta allá. Claro. Y se comunica todo con Entonces la se terraza. integra totalmente. Me encantó el mueble, ese mueble bajito. También le queda perfecto al espacio. Nos Sí, recuerda a Barragán, ¿verdad? hemos sido también como todavía muy discretos en el uso de los muebles. Sí, sí, ahí también tenemos algunos muebles ya muy de cuando estábamos recién casados, como que hemos ido conservando un poco toda la esencia ¿Qué de madera nuestra es? vida. Es una madera de alder Ok. que Ese, se comporta mucho como el cedro blanco. belleza. Y el mismo piso es un mármol, ¿verdad? Sí, todo el piso de la casa, tenemos un mármol de aquí de la región, que le llaman el mármol Pitch o Jerome, cada Ok. marmolera tiene su nombre artístico, pero es un mármol que de aquí totalmente de la región dispuesto en un formato disparejo, que le da cierto movimiento también. Y todo se integra hasta afuera, ¿no? Y ya para el piso de la alberca, lo hicimos antiderrapante también, pero aprovechamos todos los cortes del mármol del piso de la casa, los hicimos en un formato de 15 por 15 y con eso hicimos todo el piso de la alberca. Me encanta este gesto también, ¿verdad? La columna que, que parece muro, ¿verdad? Porque se extiende. Sí, aquí volvimos a como que usar el elemento de la entrada, donde está como volado, como recargado sobre un muro, para, para lograr esa como visualmente nomás como muros sobrepuestos o volúmenes sobrepuestos en vez de amarrados, de que se note esa como libertad estructural también. Pero porque aquí es un juego de traves de concreto, ¿verdad? Sí, sí, ya estructuralmente sí hubo una serie de traves muy considerables en esta parte, sobre todo por el claro que es de la terraza y el cuarto familiar, que es bastante grande, y el volumen ahí que concreta, que es un elemento volado del cuarto de las niñas, que se convierte como un sillón ahí de lectura, ahorita lo podremos ver por dentro, Qué bonito. Y cómo le da mucha dinámica y movimiento a la caja, ¿verdad? a toda la caja. Ajá. Rompe la caja el gesto. Le quita lo masivo de alguna manera. Ujú. Que tú sabes que es algo muy complicado, ¿verdad? O sea, el quitarle peso a la proporción de la arquitectura es complicado. Sí, ahí sí estuvimos trabajando mucho en la proporción exactamente, pues un hueco como de 220 por 3, más o menos 220 por 240, para realmente quitarle esa masividad y que no nada más se viera una ventana común y corriente de una recámara, sino hacerle un gusto, un detalle, ¿no? Exacto. Como también es un detalle este gesto, ¿verdad? Que la columna no sea parte del volumen de arriba, También lo tiene estos cortas. como remetimiento para lograr eso. Son esos gestos que solamente con el trabajo también en obra, ¿verdad? Te Muchas vas dando veces, cuenta en la ajá, obra de esos detalles, ciertamente. le ayuda. Y la casa no toca los laterales por decisión o por No, reglamento. por reglamento tenemos que dejar 1,5 metros en los lados y en la parte de atrás. Ok, Y al frente había que dejar 5. Entonces sí hay ciertos reglamentos. que se tienen que cumplir. ¿Y aquí cuánto vuela la losa? 5 metros también.
Esta losa tiene 5 metros, 5,50. Claro, pues hay una serie de traves aquí estructurales que carga en todos los sentidos. Sí, aquí fue una losa como de 40 centímetros, esta parte de la casa. Para que no se viera nada, ¿no? Que no se vieran los herramientas, Para las no, traves. justamente para eliminar Ujú. las traves y tuvieras esta continuidad. ¿Y la ventilación cruzada, qué tan útil o qué tan utilizada es acá en Torreón? Aquí yo creo que esa es una de las ventajas que tiene esta casa. Todos los espacios que tenemos tienen circulación cruzada de viento, porque si bien a veces no sopla el viento como hoy, que está bastante caliente y no sopla, pero aún así tú abres y como es un ambiente pues, seco, con cualquier movimiento de ventilación logras un espacio confortante, ¿no? Entonces no. De hecho, esta casa no tiene aire acondicionado. Tenemos puro sistema de aire lavado. La casa está construida muy térmicamente. Ok. Las alturas y la ventilación cruzada nos logran espacios muy agradables en el interior sin la necesidad de tener aire acondicionado y sobre todo porque nos gusta tener las ventanas abiertas. Entonces, investigamos un poco y nos trajimos unos equipos de Australia de aire lavado o lavadoras de aire y la verdad es que funciona muy padre. Se siente, de hecho aquí donde estoy parado, me está pegando en la cara una brisa fresca. Sí, Ese es sí, el aire lavado. es aire lavado. Interesante. ¿Y qué diferencia tiene del aire acondicionado? Pues digamos que en zonas húmedas el aire lavado no funciona, ¿no? No te genera frescura. Ok. Aquí Torreón por ser un clima seco, sí te permite utilizar, que aunque ha cambiado, se ha vuelto ya más húmedo, pero todavía es muy benéfico este sistema de aire, sobre todo que pues el consumo de luz es muy bajo, ¿no? Ujú. Y sí, claro, tienes que lograr las ventilaciones adecuadas, los cambios de aire adecuados para que funcione. Y aquí sí hicimos un buen estudio para el tema del aire. Y lo logramos en toda la casa con simple y sencillamente 2 equipos, uno en planta alta y uno en planta baja. Excelente. Vamos a conocerlo un poco más. Muy bien. Y bueno, pues si quieres pasamos acá a la zona de recámaras para concretar el vuelo. Adelante, adelante. Aquí está la escalera que platicábamos ahora, un poco escasa de anchura, pero muy cómoda al andar. Es que los escalones son más de 30, ¿verdad? 35 de escalones y 15 de peralte. Claro. Ay, qué belleza. Entonces logras perfectamente el subir. 35 de huella. O sea, la huella es esta. 35 de huella, que de hecho esta es la de 35. Pues ese es de 45. Ah, esta es de 45. Sí. Sí, porque esta está, o sea, mi pie de 30 más o menos, ¿verdad? Muy bien. Qué bonito esto, ¿verdad? ¿Cómo juegas acá con la sección y sube la losa? Aquí tenemos unas lámparas de luz indirecta, también muy discreta. Hasta en las noches es poca luz, ¿no? Realmente. Y se complementa con un tragaluz que da al sur, un tragaluz del lateral, porque aquí el tragaluz cenital sí sería una locura por la entrada de calor. Entonces hicimos nada más un ventanal al lado sur de la casa. Y esto te permite aquí pues, bastante luz natural también aquí en esta zona. Y aquí pues llegas y es el espacio común, el espacio de televisión ya del área privada, donde tenemos al fondo la recámara principal y acá atrás las otras 2 recámaras. Y aquí igual, lo que te decía, la circulación cruzada, tenemos una ventana del lado izquierdo que obedece a un pequeño patio. Y de este lado, estas 4 ventanas que obedecen al área central, al área verde ajardinada del fondo, ¿no? Entonces aquí te paras y ves un bosque, caray, un bosque en nogales. Aquí ya el techo es un poco más bajo porque aquí todo el techo tiene un plafón. Hicimos el sistema constructivo, te decía que es muy térmico. El techo lo hicimos con unos paneles de poliestireno de alta densidad que forman unas traves, unos joists.
Entonces todo es poliestireno por arriba y por abajo le pusimos un plafón. Entonces te genera una capa térmica de aire y la verdad es que muy agradable también. Ahí puedes ver el misterio de la entrada de la luz del tragaluz de la escalera. Está En buenísimo. los atardeceres te entra una luz como morada, pero entre el sol y el anochecer se convierte en un espacio aquí muy, muy padre. Está genial. Me gusta porque es muy indirecta también, ¿no? Y, o sea, esta toma aquí la podemos ver cómo crece el espacio y te da mucha amplitud. Porque aquí ya bajamos, ya no son 305, ¿verdad? No, aquí estamos en 285. 285. Y aquí a donde vamos todavía un poco menos. Y aquí es un cerramiento para nuevamente provocar el cambio de alturas hacia las recámaras. Y esta es la recámara, digamos, pues más chica, la que no obedece al área central, pero bueno, genera un espacio agradable. Y de este lado es la otra recámara que obedece al jardín o al frente y también un truco aquí de una ventanita para lograr la ventilación cruzada. Te da la vista al patio central o al nogal. Y el gran ventanal este que obedece, que sale de la fachada principal y te provoca esta vista también muy, muy bonita hacia el exterior. Y esto es lo que te decía, que este espacio está muy padre para sentarte aquí a leer, platicar. Vienen invitadas a dormir, se puede dormir a una persona aquí. Y luego, pues ya para concretar, Hasta su banquita de acceso está genial. está un detallito Un ahí detallito. con los cuadros del artista. María Ángel, se llama, es mi hija, tiene su firma que es 1314, acaba de tener su primera exposición. Muchísimas felicidades. Vamos a compartir las redes sociales para que la puedan buscar. 1314. Y aquí pues llegamos al tema de la recámara principal. También logramos tener una terraza que obedece igual hacia el frente de la casa, un muro de la cama que es, digamos, la cabecera de la cama y atrás es un espacio de trabajo, una especie de oficinita. Está genial, ¿eh? Me encanta que no toque. Aquí ya sube un poco más, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo que allá, 385 Ok. de altura. Está Nada más que genial. hicimos aquí una serie de quiebres. De aquí realmente acostado en la cama, esta vista es espectacular, ¿no? Esa ventana es una pintura realmente, ¿no? Natural. Es muy interesante cómo siempre haces este quiebre para entrar a los bloques, ¿verdad? No entras al cubo de golpe, sino entras de lado. Hay como trampa Ajá. Sí, sí, para, sí. para descubrirlo, claro. Tratamos de lograr eso, que vayas descubriendo cada espacio. Y se van generando otros pequeños espacios, ¿verdad? O sea, ese quiebre te permite este espacio. Generamos aquí una salita muy agradable también. Y esta terraza que, bueno, es buenísima aquí para hacer yoga o algún tipo de meditación. La Excelente. usamos mucho para ese fin. Y se conecta, ¿verdad? Con todo el jardín. Y te obedece, pues, a todo esto. Aquí ya está realmente la copa de los nogales, ¿no? Entonces está muy padre esto. Increíble. Y el ancho también de los muros, ¿cómo logras eso? O sea, O sea, estos anchos aquí tan gruesos. hicimos. Pues la idea era también volverlo un lugar para albergar las macetas, ¿no? Las jardineras no me gustan como tal porque generalmente te acaban generando fugas y demás y manchando los muros. Ujú. Entonces mejor hicimos estas como mesetas más grandes y para poder plantear estos macetones y entonces te da una decoración natural muy bonita. Me gusta, ¿eh? En lugar de la jardinera, muros anchos y macetas. Creo que está genial la idea.
Y estas son bugambilias, ¿verdad? Estas en algún Estas momento, sí. si las dejas, crecen y caen Sí, sí, sí. y se apoderan de todo. Aquí en Torreón se dan muy, muy bien la bugambilia por el calor. Pues maestro, muchísimas gracias por permitirnos conocer esta fina obra de arquitectura. Muchas gracias, a la orden, mi querido Abraham. Siempre sean bienvenidos aquí a La Laguna. Por favor, ¿nos podrías compartir las redes sociales para que los puedan contactar? Sí, bueno, las del despacho es rgmarquitectos.mx, Excelente. igualmente En Instagram. en Instagram. Excelente. Vamos a dejar aquí las redes para que los contacten. Trabajan en todo el país. Sí, hemos hecho obras en varias partes del país, pero sí, gracias a Dios hemos estado por varias partes del país. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido Muchas un placer. gracias a ti, bienvenido. Hasta muy pronto, jóvenes. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle compartir. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos. Suscríbanse al canal. Muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos y los que se están suscribiendo hoy. Gracias infinitas. Cota Paredes, adelante. Desde La Laguna.